Válvulas solenoides de Hunter Industries. ¿Qué son y para qué sirven? Son válvulas que cuentan con una bobina para su apertura que es accionada con una señal de 24 voltios, la cual es enviada por el controlador. También cuenta con un diafragma de hule, el cual permite o cierra el paso del agua. Además cuenta con una purga para ayudar a liberar el aire atrapado dentro de la válvula y esto puede llegar a impedir su correcto funcionamiento. Una de sus principales características es que solo puede estar o totalmente cerrada o totalmente abierta, por lo que el flujo no es regulable, a menos que cuentes con un control de caudal independiente. Las válvulas solenoides dividen la tubería principal de la tubería secundaria y en conjunto con el controlador controlan la apertura y la clausura de cada estación. Válvula PGB con tornillo y PGB con rosca. La diferencia de con tornillo con rosca se refiere básicamente a la forma en la que se abre el diafragma del solenoide, ya sea para limpieza o mantenimiento. Y se manejan 6 modelos para las 3 diferentes medidas de válvulas solenoides. Para 1 pulgada se manejan los modelos PGB 100G, sin control de caudal y con diafragma de tornillos, la PGB 101G con control de caudal y diafragma de tornillos, la PGB 100JT sin control de flujo y con diafragma de rosca, y PGB 101JT con control de flujo y con diafragma de rosca, y manejan caudales desde 0.7 litros por minuto hasta 150 litros por minuto. Para 1,5 pulgadas se maneja el modelo PGB 151 con control de flujo y diafragma de tornillo. Maneja caudales desde 75 litros por minuto hasta 450 litros por minuto. Para 2 pulgadas se maneja el modelo PGB 201 con control de flujo y diafragma de tornillo. Maneja caudales desde 75 litros por minuto hasta 570 litros por minuto. Regulador de presión de Hunter Industries. En ocasiones se presenta la situación en la que el sistema de riego parte de un equipo de bombeo o una toma de agua ya existente con presión constante que excede nuestro diseño o las capacidades de los productos a utilizar. Existen otros casos en los cuales la presión adecuada y calculada para el emisor más lejano en la estación más lejana del equipo de bombeo es demasiada para los emisores más cercanos al equipo de bombeo. En estos casos se recomienda utilizar reguladores de presión llamados AcuSync, los cuales se instalan directamente en las válvulas solenoides y existen tanto reguladores fijos a cierta medida como regulables. Cajas para válvulas o registros o arquetas de Hunter Industries. Es el registro mediante el cual se resguardan una o varias válvulas solenoides, junto con sus conexiones eléctricas para un futuro mantenimiento. Generalmente las tapas son color verde para camuflajearse con la vegetación. Estos registros los tienes que instalar forzosamente. Como ya eres un rigger profesional, no puedes instalar estas válvulas solenoides en la tierra directamente sin registros. Es muy importante para la durabilidad del sistema de riego y para que tu trabajo sea profesional. Te recomiendo instalarlos a nivel de jardín en cuanto a la altura, no al de la tierra como los aspersores. Esto para que el jardín no los cubra y después se dificulte su localización, porque es muy normal que las válvulas solenoides se pierdan, los registros se pierden y luego no sabes dónde están y no sabes dar el mantenimiento. Entonces te recomiendo instalarlas un poquito arriba a nivel de jardín, que queden sobresalidas para que no batalles en localizarlas después. ¿Cómo se instalan las válvulas solenoides de Hunter Industries? Las válvulas solenoides son el punto de inicio de estación y deberán instalarse ya sea por medio roscable o cementado y en el sentido adecuado, conectando la tubería principal con la tubería secundaria y conectando el cableado correspondiente en el controlador. Si el diseño del sistema de riego es con válvulas distribuidas por el proyecto, también deberán ir dentro de registros o arquetas y el poliducto eléctrico deberá terminar y volver a comenzar dentro del mismo registro o arqueta, conectándose con el cableado correspondiente dentro del poliducto eléctrico. Si el diseño es con válvulas solenoides centralizadas dentro del cuarto de máquinas, no serán necesarios los registros o arquetas. Solo se recomienda instalarlas con los menos codos de tubería posible, cada una de ellas en el tubo correspondiente y conectadas eléctricamente al cableado adecuado, y tratando de aprovechar los espacios del cuarto de máquinas estorbando lo menos posible. En cuanto a los cables, los solenoides no cuentan con polaridad, lo cual significa que no importa dónde conectes la corriente y dónde el neutro. Bueno, llegamos a la sección de tips y recomendaciones del producto. En este caso vamos a hablar sobre las válvulas solenoides de Hunter Industries. Tip número 1. Toma en cuenta 2 metros extra por cada juego de cables en cada válvula para dejar holgura en cada registro o arqueta. Esto para dar más margen para trabajar y cuando se trabaje con los cables no dar estiramientos a conexiones o otras válvulas solenoides. Es decir, en el registro, tú destapas el registro y que tengas mucho margen en cableado. Sacas el cable, puedes trabajar afuera y luego bajas el cable y vuelves a tapar el registro, pero todo lo trabajas por fuera. Si lo dejas muy justo, vas a estar trabajando adentro del registro, va a ser muy incómodo y en un momento dado puedes jalar el cable y desconectar algún otro cable en alguna otra parte. Por eso tienes que dejar los 2 metros de holgura. Tip número 2. Para aislar las conexiones eléctricas del cable con las válvulas solenoides no es recomendable utilizar cinta de aislar. Para evitar falsos contactos y la creación de sarro en las conexiones, se deberá utilizar capuchones de gel, que son ideales para la intemperie y las zonas húmedas. Tip número 3. Un error común es confundirse con respecto a los diámetros de las tuberías y las medidas de las válvulas. Por ejemplo,
Si tú revisas las tablas de especificaciones de las tuberías y de las válvulas solenoides, teóricamente se puede utilizar tubería de 1,5 con válvulas solenoides de 1 pulgada. Y brinca la duda. Si tengo un proyecto con un gasto de 120 litros por minuto y mi tubería principal es de 1,5, lo cual es adecuado, ¿puedo usar una válvula solenoide de 1 pulgada? Y la respuesta es sí, ya que las válvulas solenoides cuentan con salidas y entradas de una medida diferente a lo que puede manejar en caudal. Y ahorcar el caudal en cierta medida y en tramos muy pequeños no afecta de forma significativa. Lo importante es que la tubería reducida sea lo más corto posible, es decir, vas con la tubería de 1,5, te reduces inmediatamente antes de la válvula, te conectas a la válvula de 1 pulgada, sales y te vuelves a ampliar en ese mismo tramo, o sea, es inmediato. Siempre y cuando lo hagas de esa forma, la pérdida va a ser muy poca. Yo he instalado cientos de sistemas de riego así y no hay ningún problema. Tip número 4. Las fallas en las válvulas solenoides se presentan cuando estas no abren o no cierran. Y esto puede deberse a dos tipos diferentes de fallas, las eléctricas y las mecánicas. Las eléctricas son cuando hay problemas de comunicación entre el controlador y el solenoide. Y las mecánicas cuando físicamente existe un problema en la válvula como daños o obstrucción, como por ejemplo diafragmas sucios.